Bueno, una vez más por aquí, los saludo nuevamente. Muchísimas gracias a los que vienen y a los que ya están conmigo, se les agradece un montón. Hoy les traigo otro diseño más, otro video nuevo o un proyecto diferente. Es unas carpetas para comedor elaboradas por uno mismo. Entonces lo que primero vamos a necesitar, entonces estos son los dibujos que vamos a diseñarlos. Ustedes pueden hacer los dibujos que quieran, luego lo traspasamos a la tela. Entonces ahorita vamos a proceder a pasar los materiales. Bueno, como les decía, entonces estos son los materiales. Vamos a necesitar los dibujos. Vamos a necesitar también papel carbón, que es para traspasar el dibujo a la tela. Voy a correr por acá para poder explicar. Vamos también a necesitar unas madejas de bordar de diferentes tonos. También vamos a utilizar cintas de diferentes tamaños. Este es de 3 centímetros, lo podemos utilizar de 3 milímetros o de más ancho, que también hay. Vamos también a necesitar metro o encaje, también lo podemos utilizar. Solamente les estoy dando una guía para que ustedes puedan hacer. A medida que voy el paso a paso, entonces van a entender. Vamos a necesitar tela, 1 metro. Esta tela es valladera. Y lo que vamos a empezar a hacer, también vamos a necesitar una regla. Entonces vamos a pasar al siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a marcar primero en la tela. Yo ya tengo marcada, yo compré de 1 metro, como les dije. Vamos a dejar 2 centímetros a cada lado para hacer el dobladillo. A cada lado le vamos a dejar de 2 centímetros. Entonces a partir de los 2 centímetros, allí dejamos acá 2 centímetros también. Entonces viene siendo 25 centímetros de ancho y de largo, dejando los 2 centímetros acá en la esquina. Y dejando los 2 centímetros acá, son de 34, son de 34 centímetros. 34 centímetros por, se me olvidó el número que yo les dije, por 25. 34 por 25. Entonces así vamos a marcar. Si ustedes lo quieren más grande, entonces ya la medida lo ponen ustedes. Entonces ahora pasamos al siguiente paso. Lo que vamos a poner aquí, vamos a poner siempre el dibujo allí y vamos a proceder a marcar este. Entonces así es como se marca en la tela, para que ustedes tengan en cuenta cómo se marca a la tela. Primero se ubica en el centro, que esté bien en el centro. Luego ponemos el dibujo así y la vamos a repintar con el lapicero. Pero como yo ya tengo este dibujo, vamos a hacer otro dibujo. A mí lo que me hace falta en este momento es para dibujarle la gallina. Entonces yo pongo la gallina aquí, busco el centro de la tela, recuerden, y ya tiene que estar aquí, y luego la marcamos. Vamos a repintarla. Vamos a repintar así a todo el dibujo, pero no la podemos mover. Miren que aquí ya quedó marcada. Entonces así es como vamos a dibujarlo. Le digo cómo me va quedando. Bueno, entonces así es como me quedó el dibujo de la gallina, para que ustedes puedan mirar. Allí ya terminé de hacerlo, ya la marqué. La regla me olvidé explicarle, era para que ustedes pongan aquí y hagan la margen, sacando los 2 centímetros a cada lado, o sea por los 4 lados. Entonces ahí es donde se hace la marca. Por eso se necesitaba la regla, para que ustedes marcaran, ¿sí? Entonces así es como me va quedando. Y acá ya tengo unos adelantados para que ustedes puedan observarlo. Aquí ya los dibujos que yo les estaba mostrando de la tacita, ya la tengo aquí decorada, ya la hice. La voy a dejar así sencilla, le hice puntadas sencillas para que ustedes me entiendan.
Al final del video voy a poner las puntadas que se realizaron aquí en un pedazo de tela por aparte, qué puntadas se hicieron. Entonces quiero para que puedan mirar. Este ya lo decoré. Ahora está esta tetera. La tetera lo hice así, me quedó este estilo muy diferente. Las cintas que yo le estaba explicando, la cinta que yo le estoy explicando es para hacer el rebordeo, porque voy a hacer un doblez aquí, allí. Si ustedes pueden ponerle, por lo menos en esta parte, pueden ponerle bien sea un encaje, que también les va a quedar muy bonito alrededor, encaje. Miren que también le luce muy lindo. O si no, yo lo voy a poner, por lo menos puedo colocarles una cinta. O podemos bordar con la misma madeja de bordar. Con la misma madeja de bordar podemos hacerle con este tono, con cualquier tono que ustedes quieran, lo podemos hacer alrededor, unas puntadas muy hermosas que también les va a favorecer muy bien. En este ya lo tengo adelantada, ya voy haciéndolo. Aquí en esta hice la parte de la fruta, de la pera y la manzana. Puntadas muy sencillas, las hice para que me puedan entender y quedan muy fácil de hacer. Aquí ya estoy rellenando lo que es la parte de la banana. Así es como me está quedando. Este es en puntada pespunte, aquí le hice en cadeneta. Este es en puntada pate cabra, en esta parte de aquí. Ahorita aquí le estoy haciendo unos asteriscos en los rellenos. Lo voy a rellenar así a todo el espacio blanco de la parte de la banana. Ustedes cogen así. Esta aguja es puntada punta roma, la pueden utilizar. Este sirve para bordar. Y también si no tienen pueden utilizar aguja de coser ropa, que también les va a quedar muy bien. El hecho es que le funcione excelente al momento de hacer el bordado. Yo aquí no le pongo tambor o ayuda para que me quede más fácil así a la mano al aire libre. Esta parte que se ven ustedes, la línea aquí, yo la hice en este sentido, en puntada pespunte, y luego lo saco, lo paso el hilo por debajo de la tela. Así es como me queda. Entonces por eso esta puntada de color café, pero ahorita ya estoy empezando a rellenar en puros puntadas X en X para hacer el relleno y hacer el tapado de la banana. Para que se vea la banana dividida, le hice en puntada cadenetas, ya les voy a explicar en dónde. En esta parte de aquí, en esta parte de aquí, mire que ahí se ve. En la partecita de aquí hice en puntada cadeneta. Entonces así es, le puse hebras de... puse la hebra de 3 hebras para que se vea gruesita. Así me va quedando. Ya se me está terminando el hilo aquí. Ahorita lo arreglo que se me zafó. Ya se me acabó el hilo, entonces acá atrás lo rematamos. Ya lo remato. Siempre al revés va a quedar así como feito, pero el rematado siempre va a quedar así. Lo que necesitamos es la parte de acá adelante que esté bien bonita. Entonces cuando ya tengo todo esto aquí rellenado, les muestro cómo me va quedando. El de la gallina que hice, a la gallina le vamos a hacer otra puntada. Esto lo pueden hacerlo al color que a ustedes les guste, como les favorezca.
Entonces pienso que ponerle de pronto cadeneta o bordado, bueno, ahí voy a explicar cuál lo voy a hacer. Entonces espero que me entiendan. Así fue como realicé. Como les estaba explicando, en un pedazo de tela voy a explicarles las puntadas que le hice en esta parte para que ustedes me puedan entender cuáles fueron las puntadas que utilicé. Entonces vamos a proceder al siguiente paso. Bueno, mi gente, aquí tengo el terminado. Hice todo, ya las 4 carpetas las tengo listas, ya bordadas. Les voy a explicar en un pedazo de tela las puntadas de cómo las realicé en cada uno, ¿vale? Entonces aquí ya puse el puntada filete hasta la toda. Entonces vamos a pasar al paso siguiente a explicar las puntadas, cómo las hice. Lo que voy a explicar aquí, como les estaba diciendo, vamos a empezar a hacer la cadeneta. Voy a explicarles esta puntadita, cómo se hizo cada partecita para que ustedes puedan entenderla en este pedacito de tela. Entonces vamos a pasar el paso a paso. Primero voy a iniciar por la cadeneta.
quedó terminado. Entonces este es el final. Ya quedó. Entonces esto lo puse en cinta para que ustedes puedan mirar cómo fue que se realizó, cómo queda en cinta con el bordeo. Y aquí pues esta es con la puntada que yo le estaba explicando en filete. Todos los hice con filete menos uno de cinta para que ustedes pudieran mirar. Entonces aquí en esta parte ya le expliqué, los pasos de cada uno. Esta es de cada uno, ahí le expliqué. Entonces ahora en el momento de traspasar a la tela, no sino que ustedes seguían y listo. Entonces espero que les haya gustado. Así me quedó la tacita. Acá me quedó, quedó el banano, la perita y la manzanita. Y la gallinita como me quedó. Entonces muchísimas gracias. Hasta aquí dejo este video. Espero les guste. Y nos vemos en la próxima.